momentos no debo de hacer declaraciones ulteriores. Hoy en el Gato al Agua nos acompaña José Antonio Bermúdez de Castro. Él es el secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Señor Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, la actualidad del día manda. Ha habido declaraciones de Pío García Escudero, de Eugenio Nassarre, existían sobresueldos en una serie de pagos. ¿A dónde cree que va a conducir todo este tipo de declaraciones? ¿Se demuestra que son ciertos los papeles de Bárcenas o que hay algunos elementos ciertos en esos papeles que no se sabe qué son? Mire, yo creo que no. No estamos hablando de sobresueldo. Se ha dicho por activa y por pasiva por la secretaria general del partido. En el Partido Popular hay sueldos, niveles retributivos en función de la responsabilidad y especial dedicación. Cuando una persona ocupa un cargo orgánico en el partido que tiene un nivel retributivo y además es un cargo representativo, todo lo que recibe como cargo representativo se le descuenta. Y por tanto son sueldos. Sueldos pagados con una procedencia legal, con la retención correspondiente, mediante transferencia y luego declarados a Hacienda, como ocurre en cualquier empresa. Esto no tiene nada que ver con lo que hace meses se habló, de que estábamos hablando de una caja B, por tanto estaríamos hablando de dinero negro que no se declaraba y que tiene procedencia legal. Eso último nadie lo ha aprobado y por tanto esta situación de que han declarado tanto Pío García Escudero como Eugenio Nassarre es de un dinero de procedencia legal, de un sueldo, con su correspondiente retención, declaración a Hacienda y por tanto limpio. Eso no tiene nada que ver. En cuanto a los papeles a los que usted hace referencia, esas fotocopias de papeles, yo creo que es un tema que está investigando la justicia. Y hay que dejar que la justicia investigue, que nadie saque conclusiones antes de tiempo. Y cuando la justicia está investigando determinados hechos, lo que hay es una garantía. Y la garantía es el esclarecimiento de la verdad, de acuerdo con la prueba y con la ley. Por tanto, dejemos que la justicia actúe, dejamos que la justicia investigue y que, por supuesto, se esclarezca toda la verdad. Pero tengo que decir que, como ha dicho la dirección de mi partido, que la contabilidad del partido es única y es la que se ha trasladado al Tribunal de Cuentas, que ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y que además ha sido sometida al control parlamentario. Y además el Partido Popular ha hecho un ejercicio de transparencia como no ha hecho ningún otro partido. Y es que incluso aquella contabilidad que no ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas la ha colgado de la página web. Ninguna otra fuerza política lo ha hecho. Por tanto, para nosotros, la verdad, esa investigación, no va a ser un problema. Va a ser la solución ante tanta insidia y tanta especulación. Me imagino que ustedes son los primeros interesados en que todo se aclare, porque si no, la imagen que queda de corrupción política es siempre mala para todos, ¿no? Mire, por supuesto que somos los primeros interesados en que se esclarezca la verdad. Por supuesto, el señor Bárcenas tendrá que dar explicación de sus cuentas, que no son las del Partido Popular. Pero yo le voy a decir una cosa. Es verdad que los casos de corrupción han generado una alarma, yo creo que justificada en la población. Y le tengo que decir que la corrupción es una lacra que tiene efectos demoledores sobre el prestigio de los políticos y sobre el propio sistema. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los políticos? Dar una respuesta política y jurídica. Y yo creo que la estamos haciendo. Yo creo que a la justicia le corresponde investigar el pasado y lo que nos corresponde a los políticos es tomar medidas para que determinados casos no puedan volver a producirse. Lo hemos hecho con la Ley de Financiación de Partidos. La nueva Ley de Financiación de Partidos es una de las leyes más exigentes y más severas de todo nuestro entorno. Casos de los que se han podido producir y que están investigando los tribunales ya no van a volver a producirse, porque se han establecido unos niveles de control, de exigencia y de transparencia que van a impedir que esas prácticas irregulares se produzcan. Y hay un paquete de medidas, unas que tendremos que hacer desde el Parlamento, otras que va a tener que traer el Gobierno a la Cámara, que traen causa de una propuesta de resolución del último debate del Estado de la Nación, precisamente para regenerar nuestra democracia y luchar contra la corrupción, porque, reitero, es nuestra primera obligación y hay que intentar desterrar los casos de corrupción. Es verdad que yo creo que es injusto generar un ambiente de sospecha generalizada porque la inmensa mayoría de los políticos se dedican a la cosa pública para defender sus ideas de manera absolutamente honrada, pero también es cierto que tenemos que ser los primeros obligados en dar respuesta a esos casos con mayor castigo para la corrupción y mayores medidas para prevenir la corrupción. En ese sentido, la ley de transparencia... ¿Cuál es la imagen? Lo que dice el CIS al respecto, transparencia. ¿Qué más se puede hacer para quitar esa sombra de duda de los políticos?
Bueno, yo creo que en los casos de corrupción normalmente no fallan las leyes, fallan las personas. Pero también es verdad que los niveles de exigencia y de control se pueden desarrollar, es lo que estamos haciendo. La ley de transparencia es una ley que es un gran antídoto contra las prácticas irregulares, porque la corrupción vive mejor en la opacidad, en la arbitrariedad, pero le cuesta mucho más desarrollarse cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de objetividad, de mayores controles. Y en ese sentido la ley de transparencia va a marcar un antes y un después y va a ser un buen antídoto para prevenir prácticas irregulares. Además, la ley de transparencia va a cambiar la cultura de este país, porque antes la información en las relaciones entre el ciudadano y la administración, antes la información era la excepción, ahora se va a convertir en la norma. La ley de transparencia va a permitir que se gobierne mejor, que se gestione mejor y que los ciudadanos puedan conocer hasta el último euro en que se gastan las administraciones y otras instituciones. Y vamos a pasar de una cultura de discreción a una cultura de transparencia. Y va a marcar un nuevo modelo de relación entre las administraciones y los ciudadanos. Y además, he de decir que en todo este trámite parlamentario, la ley de transparencia no solamente se va a aplicar a las administraciones como inicialmente estaba previsto, sino que lo vamos a ampliar a instituciones, a la Casa Real, a los partidos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, no porque tengan potestas públicas, sino en función de que gestionen dinero público. Yo creo que vamos a hacer una ley de transparencia moderna, que no es un castigo, en modo alguno, porque yo creo que ser transparente es un principio que va a marcar esta salida de la crisis, vamos a acostumbrarnos a esa nueva cultura y yo creo que va a mejorar la calidad democrática de nuestro país. Hablemos de la situación actual. Ya no podemos seguir hablando de la herencia nefasta recibida del PSOE. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el Gobierno del Partido Popular en la situación que estamos viviendo? Bueno, no podemos hablar de la herencia, aunque hay que recordar que a mí me gustaría dejar de hablar de la herencia el día que dejemos de pagar las facturas que nos dejaron a deber, porque todavía estamos pagando lo que supuso el despilfarro de la etapa anterior. Pero es verdad que España, que ha hecho en el año 2012 un esfuerzo muy importante. No olvidemos que en un momento de recesión hemos bajado 2 puntos el déficit. Supone un ahorro de 22.000 millones de euros que no ha hecho ningún país de nuestro entorno. Y por tanto hemos cumplido, hemos ganado credibilidad, hemos ganado confianza, hemos evitado que España fuese intervenida. A veces se habla del rescate y la intervención. El rescate parece que es una palabra que muchos hablaban como, digamos, positiva. No, la intervención significa que perdíamos autonomía, que eran otros los que nos marcaban las políticas. Y ya sabemos lo que ocurrió en aquellos países que han sido intervenidos, como nuestra vecina Portugal o Grecia, que le impusieron las políticas desde la Unión Europea y, por tanto, nosotros superamos esa situación. Hemos hecho grandes esfuerzos, grandes sacrificios, pero sinceramente creo que ha merecido la pena. Porque el año pasado dudábamos si íbamos a salir de la crisis. Este año no lo dudamos. Sabemos que el año que viene saldremos de la recesión. Bueno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho hoy mismo que si en el 2014 las cosas mejoran, en el 2015 bajarán los impuestos. Vamos a escucharle. Nosotros esperamos que la recuperación ya sea clara en el año 2014 y continúe en el año 2015 y por lo tanto ahí es factible la reducción impositiva. ¿Estamos empezando a tener un poquito de optimismo de cara al futuro? ¿Qué falta nos hace? Pues sí, pero mire, hablando de impuestos, nosotros tuvimos que subir los impuestos porque a nosotros nos dejaron un agujero adicional de 30.000 millones de euros no previsto. Y necesitábamos poner orden en las cuentas públicas y cumplir nuestros compromisos internacionales. Y subimos los impuestos después de hacer determinados ajustes para garantizar las prestaciones sociales básicas. En un momento determinado, cuando se gobierna, hay que decidir entre varias alternativas. Y el presidente Mariano Rajoy, entre congelar las pensiones o poder subir las pensiones, decidió subir los impuestos para que ese incremento de impuestos sirviera para garantizar las prestaciones sociales, para subir las pensiones, para garantizar las prestaciones por desempleo, para poder desarrollar el plan Prepara y ampliarlo, para garantizar las prestaciones sociales básicas y poder hacer una política también con cara de justicia social, para que nadie se quedara atrás en esta situación. Y lo hicimos de manera temporal. Hoy estamos saliendo de la situación. Este año es el último año de la crisis. Lo dijo Cristóbal Montoro este fin de semana. Muchas veces las buenas noticias no son titular, pero esa es una gran noticia, porque significa que ya vemos luz al final del túnel. Y como consecuencia de ello, cuando comencemos una nueva etapa de crecimiento y de empleo el año que viene, ya habrá un momento para poder cumplir
una vez que hemos corregido los desequilibrios, esa parte del programa electoral que no pudimos cumplir por la razón que les he expuesto y poder bajar los impuestos a los ciudadanos y a las familias. Ha llegado el momento de los grandes acuerdos porque algunos así lo reivindican. Patxi López, por ejemplo, desde el Partido Socialista, pide acuerdos entre PP y PSOE. Estas son sus palabras. Es tiempo, por lo tanto, de cambiar estas políticas equivocadas. Es tiempo de buscar grandes acuerdos que hagan más eficaces, más solventes las actuaciones públicas y los esfuerzos de todos. Y es tiempo, sobre todo, de ofrecer un camino, una guía, un horizonte, yo diría una esperanza a la ciudadanía de este país. ¿Es momento de grandes acuerdos? ¿No son necesarios por la mayoría absoluta? ¿O hay temas susceptibles en los que sí haría falta, por ejemplo, un gran pacto nacional por la educación? Mire, está muy bien lo de los acuerdos, pero no nos podemos quedar en los titulares. Los acuerdos no son buenos en sí mismos, sino en función del contenido de los mismos. El problema es que el Partido Socialista, que ahora pide acuerdos, es que no nos ha apoyado en ninguna de las reformas que hemos puesto en marcha del Parlamento. Se lo digo yo, que lo he vivido durante este año y medio en esta legislatura. Se ha opuesto a todas las reformas. Que ahora quiere ser más útil y constructivo y quiere cambiar de estrategia, entre otras cosas porque a la vista está que no le va nada bien, pues bienvenido sea. Pero eso tiene que materializarse al final en construir el futuro, no volver a las políticas de gasto y de déficit que nos han llevado en esta situación. Va a tener oportunidad para hacerlo. Hay encima de la mesa la ley de transparencia, lo estamos hablando, la reforma de las administraciones públicas, la reforma para garantizar la viabilidad de las pensiones, el factor de sostenibilidad. Es decir, va a tener la oportunidad de demostrar que esas declaraciones de titulares se pueden trasladar luego a contenidos y acuerdos en la ley. Sin duda el acuerdo es bueno, pero siempre en la dirección de las reformas, de construir el futuro y no volver a las políticas que nos han llevado a esta situación. Pero en educación, ¿qué podemos hacer? Porque si cada gobierno que llega al poder hace su propia ley de educación, contando con una oposición terrible de la oposición y de las manifestaciones en la calle, en algún momento alguien deberá decir, señores, que la educación es el futuro y todos deberíamos pactarla, ¿no? Pues es verdad, porque, mire, España no tiene recursos energéticos. Hay países que pueden vivir del petróleo, nosotros no lo tenemos. Nuestra riqueza es el capital humano y, por tanto, es vital que tengamos un sistema educativo de calidad. El problema es que el señor Rubalcaba nos decía el otro día que lo que quería pactar con nosotros era cuál era la cantidad que había que invertir en educación. Y el problema no es de inversión. Nosotros gastamos 7.800 euros por alumno año. Hemos duplicado la inversión en estos años, de 27.000 a 52.000 millones de euros, pero sin embargo estamos a la cola de los resultados y ahí están los informes PISA o las tasas de fracaso o abandono escolar. Por tanto, no es un problema de inversión, es un problema de modelo. Y la realidad es que todas las leyes educativas que hemos tenido en España han sido socialistas y creo que tenemos la obligación, el derecho y la necesidad de cambiar a un nuevo modelo que prime la calidad, que fomente la cultura del esfuerzo, del mérito y de la capacidad, que refuerce la autoridad de los profesores, que luche contra las tasas de abandono y fracaso escolar, que sea un modelo vertebrado, que haya una cartera de materias comunes troncales para todos los jóvenes que estudian, vivan donde viva. Un modelo en el que se incorpore, por cierto, la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto al aprendizaje por el uso de las lenguas. Y un modelo al final que permita que los jóvenes salgan más preparados y tengan más posibilidades de integrarse en el mercado laboral. Porque mire, en España, 1 de cada 4 jóvenes ni estudia ni trabaja. Y mire, eso no es solo un modelo fracasado, es que es una clara injusticia social. Porque a esas personas, a esos jóvenes que no tienen preparación, lo que les vamos a condenar es al paro y a la marginalidad. Porque en un momento de crisis como el que tenemos, los que se quedan fuera de la cuneta son los que tienen menos formación. Y tenemos la obligación de dar un modelo educativo que nos haga ser más competitivos, en el que no prime el adoctrinamiento, como algunos han tenido a lo largo de estos años, sino que prime la calidad. Mire, yo soy padre, seguro que hay muchos padres que nos están escuchando, y seguro que aquí con tertulios también. ¿Qué queremos de nuestros hijos? Yo siempre a mi hijo lo que le digo es que me gustaría que fuera mejor que yo. Y ese es lo que queremos, que nuestros hijos sean mejores. Y la familia está para educar, y la escuela para enseñar, para esforzarse, para aprender,
para ser mejores, para ser más competitivos y que puedan tener un futuro de oportunidades. Señor Bermúdez de Castro, son muchos los espectadores y oyentes